Bien, buenos días a todos nuevamente. Por aquí les saluda el vicecomodoro de ONSA, Luis Guillermo Inciarte Santaella. En mi carácter de secretario general de ONSA Venezuela, le doy la más cordial bienvenida a todos los participantes en este primer Congreso de Meteorología organizado por la Dirección de Meteorología y Oceanografía de esta organización. Vamos a dar inicio entonces al primer conferencista. La metodología del Congreso serán 20 minutos de exposición por cada conferencista y tendrán 8 minutos siguientes para preguntas y respuestas directas a cada quien. Luego se dará 2 minutos para la instalación del siguiente y así hasta las 12:30 hora legal venezolana, donde la sesión de preguntas y respuestas se abre a todos los conferencistas en conjunto. Los voy a dejar entonces con el licenciado Oniel Castellanos, quien abre este congreso con la ponencia acerca de la atmósfera. Bienvenido, Oniel, tienes la audiencia para ti. Adelante. Buenos días, vicecomodoro. Buenos días al público presente acá en los canales de ONSA. Buenos días, compañeros. Quien les habla, Oniel Castellano. Soy licenciado en gestión ambiental, egresado de una aldea de la Universidad del programa de Sucre, programa del gobierno. Me desempeño ahora como jefe de la sección de meteorología de Protección Civil Maracaibo, acá en el estado Zulia. Y el tema que yo quiero hablar es sobre la atmósfera, ya que la atmósfera es donde, además de que es la zona gaseosa que rodea la Tierra, que nos protege sobre los efectos de los fenómenos que ocurren fuera de nuestra atmósfera, también ayuda a que mantenga el clima y el tiempo y las temperaturas para que nosotros podamos desenvolvernos aquí en la Tierra. Entonces, muchos se preguntan, ¿qué es la atmósfera? Pues la atmósfera no es más que una nube de gas y algunas partículas sólidas que se encuentran en suspensión, que se extienden desde la superficie de la Tierra a lo largo de varios kilómetros hacia arriba, hacia el espacio. Y cada vez a medida que vaya aumentando, ella va disminuyendo, por supuesto, de espesor y va aumentando la temperatura con respecto a la superficie de la Tierra. La mayoría el gas que más predomina en la atmósfera es el nitrógeno, que tiene un contenido de 78%, le sigue el oxígeno en un 20%, y luego existe el gas argón, que es un 0,93%, y el dióxido de carbono, que es el 0,035%. Hay otros gases que representan cantidades más pequeñas por partes de ese gas por millón, que están el neón, el helio, metano, criptón, hidrógeno, el óxido nitroso, el monóxido de carbono, el xenón, el ozono, el dióxido de nitrógeno, el yodo y el amoníaco, que se han conseguido ya varios rastros a nivel de las capas altas de la atmósfera de este gas. Entre las capas que conforman la atmósfera, desde la parte alta hacia la superficie, se encuentra la exósfera, es por donde vuelan algunos satélites y otras naves espaciales como cohetes a baja altura, al igual que las antiguas lanzaderas espaciales. Se encuentra la exósfera, que es la capa más externa de la atmósfera, y se extiende desde aproximadamente unos 10.000 kilómetros de altura hasta unos 600 kilómetros, unos 10 kilómetros de altura hasta unos 600 kilómetros sobre la Tierra. Luego le sigue más abajo la termósfera, que está entre aproximadamente los 85 kilómetros, los 600 kilómetros. Esta capa es como la atmósfera superior, es muy delgada, los gases que la conforman son menos densos, o sea, no están agrupados uno al lado del otro. La radiación ultravioleta y los rayos X del Sol llegan y golpean esa atmósfera, esa capa de la atmósfera. Allí es donde se producen las hermosas auroras, por consecuencia de los impactos de las partículas solares y el viento solar que golpea la atmósfera todo el tiempo. La temperatura puede llegar a alcanzar aproximadamente los 2.000 grados centígrados en esa parte superior, y luego hay un espacio que puede variar hasta un mínimo de 120 grados bajo cero. O sea, la capa de esa atmósfera es una atmósfera muy inestable por su capacidad, por su
digamos, por los componentes que la conforman. Luego le sigue la mesósfera, que es la capa donde se extiende alrededor de unos 50 kilómetros hasta la superficie terrestre, cercano a los 85. Los gases se incluyen moléculas de oxígeno, que son un poco más densas a medida que va descendiendo la atmósfera. Las temperaturas van aumentando a medida que desciende hasta aproximadamente unos menos 15 grados centígrados bajo cero. Cerca de este fondo de la atmósfera existe una capa que se llama el límite o estratopausa, que es la que divide la atmósfera superior con la atmósfera intermedia. Luego le sigue la estratosfera, que se extiende alrededor de unos 50 kilómetros hasta 6 o 20 kilómetros, dependiendo si estamos en los polos o estamos en el Ecuador. Esta región está compuesta por vapor de agua, los gases están un poco más unidos, más pegados uno al otro, y se hace un poco más pesado el aire, y es una parte donde hay más cantidad de oxígeno y hace posible la vida, aunque las temperaturas varían entre los menos 52 grados centígrados hasta los 15 grados centígrados en la parte superior de esta capa. Luego sigue la troposfera, que es conocida como la troposfera interior. Casi todo el clima, todo el tiempo atmosférico ocurre en esta capa, porque es la que está más cerca de la Tierra y se extiende desde los 6 kilómetros hasta los 20 kilómetros de altura. Aunque varía dependiendo la cercanía al Ecuador o a los polos. En los polos se reduce hasta los 18 kilómetros y en el Ecuador puede llegar hasta entre los 20 y los 25 kilómetros de altura, dependiendo del calor que exista o de la velocidad de ascensión que tenga el aire en esa capa. Luego, hablando de lo que es la molécula o la densidad entre las moléculas, se domina lo que se llama la presión del aire. Y no es más que la presión que ejercen las moléculas de aire hacia la Tierra. No es atraída por la gravedad, pero sí es por el peso que hace que las partículas de gas se vayan uniendo a medida que se vayan acercando o calentando o enfriando, dependiendo de la composición del gas que tenga en su momento. Dentro de esta capa que estamos estudiando ahora, la estratosfera, ya comenzamos a dividir o a comenzar a trabajar con los valores o con el valor con que se mide la unidad de medir la presión, es la Pascal, que comenzó a utilizarse entre el año de 1623 a 1662, que equivale a 0,1 milibar de presión. Y en la meteorología se utiliza el milibar de presión desde 1929, cuando ocurrió un cambio de unidad científica en las décadas de los 60. Muchos meteorólogos prefieren seguir usando, como yo, el hectopascal, que significa 100. Por lo tanto, un hectopascal es igual a 1000 milibares de presión. Es decir, que cuanto más a la superficie esté ubicada la medida de presión, o se tome la medida de presión, la medida de presión va a ser superior a la medida por ejemplo, a unos 30.000 metros de altura, 30.000 pies, perdón, unos 9.000 metros de altura, la presión va a pesar aproximadamente unos 300 hectopascales. Y en la superficie serán aproximadamente unos 1.000 hectopascales o más, dependiendo de la presión que existe en la atmósfera. Entre los cambios más relevantes de la presión, el ascenso o descenso de la presión en la atmósfera, ocurre 2 veces al día, uno en la mañana y otro en la tarde. Y es lo que hace que se originen las corrientes de aire, que pueden ser ascendentes o descendentes. Podemos verlo representado en estas imágenes, las zonas de alta presión con color identificado con color azul, la letra H, y las líneas rojas que representan la baja presión con la letra L, que se ven en este mapa meteorológico que puse, por ejemplo, acá. Entre los movimientos de la atmósfera existe uno importante, que es la transferencia de energía térmica, que no es más que la transferencia de calor entre los componentes que conforman la atmósfera. ¿Quién origina este movimiento? La radiación que procede del Sol, que al calentar la Tierra, esta se calienta a través de la conducción, llega hasta el suelo. La conducción transfiere la energía térmica a otra sustancia, que en este caso es la atmósfera. Luego, a través del proceso de convección, esta atmósfera se mueve
y se comporta como un fluido, es decir, como un líquido, y hace que este calor ascienda hacia la superficie, se condense y comience a formarse las nubes. Este aire, al llegar a la parte alta de la atmósfera, se enfría y luego desciende y produce lo que conocemos como el viento, que no es más que el movimiento de las masas de aire, como cúmulos locales o grandes ciclones de la atmósfera que cubren grandes extensiones de terreno o de la superficie terrestre. Otro ciclo importante que se ve afectado con este movimiento de radiación que vimos anteriormente es el ciclo hidrológico, que las partículas de aire ascienden con vapor de agua incorporado, llegan a la parte alta o media de la atmósfera, se condensa y se precipite, y luego ese ciclo se hace interminable sobre toda la superficie terrestre. Hablando del clima global, el clima global no se afecta, o el principal motivo por que se afectan las estaciones o el clima global en la Tierra es a través de la inclinación o debido a la inclinación que tiene el eje de la Tierra. No tiene que ver si es el equinoccio, no tiene que ver si es el solsticio, no tiene que ver si es el plenilunio o como los inventos que aparecen por allí por las redes sociales, sino que como el eje de la Tierra está inclinado o tiene una inclinación aproximada de 23 grados y medio, esta inclinación hace que la radiación solar no sea pareja en el Sol. Y entonces por eso es que hay momentos que el eje del polo sur, cuando está apuntando al Sol, se pone el hemisferio sur a una mayor energía térmica. Y por lo tanto, ocurre el verano. Durante estos meses, la hora o la radiación del Sol es más corta en el hemisferio norte y más larga en el sur. 6 meses después esto se invierte. Y entonces tocaría al contrario, sería al contrario a las estaciones. Y 2 veces al año ocurre el caso distinto, que la luz y el sol se recibe completa entre los polos y se nombra el equinoccio, se da origen al equinoccio. Y esta desigualdad entre el día y la noche, que puede variar entre 12 horas o 11 horas y media de diferencia entre las diferentes latitudes del Sol, pues hace que las masas de aire se comporten de manera distinta y ocurran lo que son los fenómenos de las estaciones en la Tierra. Estos movimientos solares en las capas medias a bajas hace que se formen ciertos cinturones de viento, que son las circulaciones de vientos globales. Está la circulación de Hartley, que es el movimiento que ocurre en el Ecuador, que da el origen a los vientos alisios que todos conocemos, que en la parte norte del Ecuador se comporten o soplen de manera de noreste hacia el este, y en el sur del Ecuador sea al contrario, sea del sureste hacia el noroeste. Y en la parte alta de la atmósfera, o si cortamos la atmósfera en forma vertical, vamos a ver que asciende, si estamos en el sur del Ecuador o en el pleno Ecuador, la masa de aire va a subir hacia el tope de la atmósfera, se va a inclinar hacia el polo norte y luego a lo que llegue al trópico de Cáncer va a descender y va a soplar, pero no va a ser en forma de anillo, sino que va a ser en una forma de espiral y va a ir rodeando toda la Tierra. Luego existe la cédula de Ferrel, que está entre el paralelo de latitud 40 cercana hacia los polos, que es a la vez igual. Y luego tenemos la circulación polar, que solamente lo hace cerca o superior a la latitud norte o sur de los 30 grados hasta la 40, que se uniría con la cédula de Ferrel, y forman entonces lo que llaman las corrientes en chorro, que no es más que la circulación entre esas bandas o esos niveles que vimos anteriormente, donde ¿por qué se llama corriente en chorro? Porque viajan casi siempre en línea recta, tienen algunas desviaciones dependiendo que en otro tema vamos a hablar más adelante, y estas corrientes de chorro las utilizan mucho los aviones que vuelan de un continente a otro para ahorrar combustible. Entonces, más adelante, a través de la condensación y la precipitación y evaporación, vamos a ver lo que es la precipitación. La precipitación no es más que un área que se unen varios ingredientes. Primero debe haber una fuente de calor que genere la humedad o que genere evaporación a través de la radiación. Esta evaporación sube y a medida que va ascendiendo se transforma
o va condensando dependiendo de la temperatura. Estas gotas de vapor de agua que va subiendo se tienen que unir con otros factores en la atmósfera, que son pequeñas partículas de polvo en suspensión. Esas partículas pequeñas en polvo en suspensión pueden unirse a estas gotas, van a hacer que el núcleo comience a unirse con otras que tiene alrededor, y al tener un peso específico, esas gotas van a caer y se va a formar la precipitación. Existen varios tipos de precipitación, todos conocemos lo que es la lluvia, la llovizna, existen también los pellets o partículas de hielo o agua-nieve, que esto ya para latitudes superiores o donde las temperaturas estén por debajo del grado de congelación. Los granizos, que en muy pocas zonas de Venezuela ocurre, solamente en las regiones andinas o algunas de los llanos. Existen granizos pequeños que son partículas de 1 milímetro de hielo, hasta los llamados granizos de tamaño gorila, como lo llaman en algunas zonas de Estados Unidos, que pues se producen en las nubes de tornado. La nieve, por supuesto, algunos cristales de hielo, que cuando la temperatura está por debajo o muy por debajo del punto de congelación, puede formar partículas de hielo en el aire que pueden observarse a simple vista. Claro, teniendo luces de fondo, pueden observar lo que llaman los efectos de pilares de luz en las zonas altas de Europa y cercanas al polo, a los polos. Hay otro tipo de fenómenos atmosféricos que son los oscurecimientos, que reducen la velocidad horizontal. Entre ellos se encuentra la neblina, que muchos conocemos en los páramos, la niebla, que son partículas de agua diminutas visibles, el humo, que son partículas suspendidas en el aire, las cenizas volcánicas, el polvo, como el polvo del Sahara, otro tipo de polvo que se levanta en zonas más pequeñas del terreno, la arena que se levanta cuando hay vientos a muy baja altura, y la bruma, que es la suspensión del aire o partículas extremadamente secas, que al entrar en contacto con otras superficies un poco más frías, se forma ese tipo de humo fresco y con un olor a preticor en algunas superficies cercanas al mar, donde la temperatura puede llegar a disminuir hasta 3 grados centígrados en esa zona. Otros tipos de clima podemos conseguir los remolinos de polvo o los diablillos de polvo, que acompañan más que todo en las zonas tropicales, los tornados, los tipos de nube de embudo, las trombas marinas o lacustres, las tormentas de arena y las tormentas de polvo. Una breve reseña de qué son las nubes, que las nubes son lo que más evidencia los movimientos de la atmósfera, que es el agregado visible de las partículas cuando ya están sobreabundando en la atmósfera, se acompañan unas a otras y forman lo que son las nubes. Estas nubes, ¿cómo se forman? Como hablamos anteriormente, ascienden las partículas del aire, se unen con otras moléculas de polvo, y por supuesto el papel de la temperatura tiene un papel muy importante, ya que al disminuir la altura, para aumentar, perdón, la altura, disminuye la altura y disminuye también el punto de rocío, y al encontrarse eso, al ser iguales, se condensa y por supuesto comienza la precipitación. Conseguimos 4 tipos de nubes, que son las cirriformes, que son las nubes de tipo alargadas, que se ven en un fondo azul del cielo, las comuniformes, que son las nubes separadas que parecen algodón cuando están... Licenciado, 3 minutos, gracias. Y las estratiformes. Vamos a brincar un poquito aquí para mostrarles, estas son las nubes cirro, las nubes cirrocúmulos, las nubes cirroestratos, que son las que están a mano derecha, las nubes altocúmulos, como las que vienen en Maracaibo esta mañana, las altoestratos, que son las que los mantos grises oscuros, como que tenemos ahorita en varias zonas del país, y no estratos, que son que producen algunas lloviznas, las nubes cúmulos a bajo nivel y el cúmulo nimbo, que es el rey de las nubes, que es la que está a mano derecha. También están otras estratocúmulos, otros estratos que son a nivel medio de la atmósfera, y aquí después les voy a compartir con más tiempo, donde pueden bajar este hermoso álbum, donde pueden apreciar los diferentes tipos de nubes. Ya en estos 2 minutos, me tocaría después hablar en otro tema, el color de las nubes, porque el color de las nubes no es más que las nubes se comportan de esta manera. Cuando el sol está saliendo, le pega a las nubes bajas, y estas nubes bajas reciben la frecuencia más baja del sol, que es la frecuencia roja, y al ir aumentando va cambiando de color hasta que las vemos completamente blancas o azules, dependiendo de la cantidad de aire que tenga en la atmósfera.
Y me van a quedar temas pendientes, pero el tiempo es muy corto en esta presentación y ya será para otra oportunidad. Vicecomodoro, quería solamente agregar que estamos trabajando con modelos automáticos de predicción que este es el ciclo que utilizas para llevar los cálculos, y son los cálculos que yo les muestro a ustedes cada vez que hago un pronóstico, donde se puede apreciar dónde va a llover y dónde va a llover. Muchas gracias a los que participaron. Me disculpan un poquito si he tenido que forzar la voz, pero por problemas de salud me había afectado hasta hace unos pocos días. Estoy saliendo de una laringitis y todavía me está costando salir de ella. Muchas gracias a todos y me despido de ustedes esperando que haya sido desahogado y que tengan un feliz día. Muchas gracias a nuestro primer conferencista, el licenciado Oniel Castellanos, quien nos habló de la atmósfera. Y ahora vamos a dar inicio a la siguiente ponencia acerca de el niño y la niña, a cargo del ingeniero Wilder Domínguez, director de la Dirección de Meteorología y Oceanografía de ONSA Venezuela. Buenos días a todos, bienvenidos a la primera conferencia que realiza la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela. Les habla el oficial administrativo Wilder Domínguez, director de la Dirección de Meteorología y Oceanografía de ONSA. En este caso voy a hablar de lo que es el fenómeno del niño y la niña. Este fenómeno es muy concurrente en los últimos años, ya que ha tenido una relevancia importante en el impacto en lo que serían las precipitaciones o acumulados pluviométricos dentro del territorio nacional. Tuvimos un episodio de La Niña continuo desde el año 2020, finalizando en este momento. A este momento ya estamos en condiciones neutrales, ni niño ni la niña. Es muy importante tener conocimiento de este tema acerca de estos fenómenos porque tiene un impacto muy directo, especialmente para las personas que hacen lo que es la siembra en todo el territorio nacional. Entonces voy a iniciar con lo que es el fenómeno del niño. El fenómeno del niño, o simplemente el niño, a veces referido como fenómeno del niño o con las siglas FEN, es un evento o un fenómeno meteorológico de origen climático relacionado con el calentamiento del Pacífico Oriental ecuatorial, el cual se manifiesta erráticamente como cíclico. Se habla de que los ciclos entre 3, o sea, se repiten en ciclos de 3 a 8 años y consiste en realidad en la fase cálida del patrón climático en el Pacífico ecuatorial denominado el Niño Oscilación del Sur o ENOS, ENSO en sus siglas en inglés, donde la fase de enfriamiento recibe el nombre de la niña, que sería el opuesto. Este fenómeno, de sus manifestaciones más intensas, provoca estragos en la zona intertropical ecuatorial debido a las intensas lluvias que se presentan más específicamente hacia las costas de Perú. Provoca estragos en todo lo que es la zona intertropical ecuatorial, afectando la zona costera pacífica de América del Sur. Se define como una irrupción ocasional de aguas superficiales cálidas ubicadas en el Océano Pacífico junto a las costas de los territorios de Perú y Ecuador, debido a la inestabilidad en la presión atmosférica localizada entre la sección oriental y occidental del Océano Pacífico, cercanas a la línea del Ecuador. El fenómeno del niño es supuesto causante de más de una anomalía climática en todo el mundo. El nombre de El Niño se debe a la asociación de este fenómeno con la llamada corriente del Niño, anomalía conocida por los pescadores del pueblo de Paita, al norte de Perú, quienes observaron que las aguas aumentaban su temperatura durante la época de las fiestas navideñas. Los cardúmenes o bancos de peces desaparecían de la zona oceánica, deduciendo que dicha anomalía era debida a una corriente de aire caliente procedente del Golfo de Guayaquil, en el país de Ecuador. Los primeros registros oficiales del fenómeno fueron reportados por el capitán peruano Camilo Carrillo en 1892, quien notó la existencia periódica de una corriente marina cálida en las costas normalmente frías de Perú. Existen otros acontecimientos interesantes relacionados con los años más intensos del Niño. Entre
1789 y 1793, donde el historiador británico Richard Grove relata que varios observadores de la época reportaron graves sequías en Asia, Australia, México y sur de África, por lo que se sospecha que dicho fenómeno pudo haber causado hambruna que precedió a la Revolución Francesa. Imagínense. Entre 1791 y 1793, en México bajó el nivel del lago de Pátzcuaro. El meteorólogo Jacob Yernes postuló en 1969 que el Niño está normalmente relacionado con la oscilación del sur, ya que está presente una relación física entre la fase alta de la presión anómala del Pacífico Occidental con la fase de calentamiento poco frecuente del Pacífico Oriental, lo que va acompañado de un debilitamiento de los vientos alisios del este. Así, la baja presión del Pacífico Occidental se vincula con un enfriamiento del Pacífico Oriental, que sería el fenómeno de la Niña, con el fortalecimiento de los vientos del este. Okay. Aquí voy a empezar a hablar ya acerca del fenómeno de la Niña, que sería el opuesto del fenómeno del Niño. La Niña es un fenómeno climático que forma parte de un ciclo natural global del clima conocido como el Niño, oscilación del sur o en lo que estábamos hablando hace unos minutos. Este ciclo global tiene dos extremos, una fase cálida conocida como el Niño en la parte oriental del Pacífico y la fase fría que es precisamente conocida como la Niña porque es el enfriamiento de las costas del Pacífico Oriental. En el pasado también se lo llamaba el antiniño o el viejo. Cuando existe un régimen de vientos alisios fuertes desde el oeste, las temperaturas ecuatoriales disminuyen y comienza la fase fría o la Niña. Cuando la intensidad de los alisios disminuye, las temperaturas superficiales del mar aumentan y comienza la fase cálida del Niño, que en este momento es lo que está ocurriendo en la actualidad. Cualquiera de ambas condiciones se expande y persiste sobre las regiones tropicales por varios meses y causan cambios notables en las temperaturas globales, al igual que lo hace el fenómeno del Niño, y especialmente los regímenes de lluvia a nivel global. Dichos cambios se suceden alternativamente en periodos que varían promediamente de los 5 a los 7 años y se tienen registros desde épocas prehispánicas. Características. Tanto el Niño como la Niña son los ejemplos más evidentes de los cambios climáticos globales actuales, siendo parte fundamental de un vasto complejo de sistemas de fluctuaciones climáticas. El Niño es conocido como periodo cálido y la Niña como el periodo frío. La Niña se caracteriza por tener temperaturas frías y perdurables, si se le compara con el Niño, ya que este se caracteriza por temperaturas oceánicas inusualmente calientes sobre la costa ecuatorial del Océano Pacífico. Los episodios de la Niña, al igual que el fenómeno del Niño, producen cambios a gran escala de los vientos atmosféricos sobre el Océano Pacífico, incluyendo un incremento de la intensidad de los vientos alisios del este, sentido este a oeste, en la atmósfera baja sobre la parte oriental del Pacífico de Sudamérica, y de los vientos del oeste en la atmósfera superior, en las altas capas, como lo estaba comentando el anterior, el señor O'Neill Castellano. Estas condiciones reflejan cambios significativos en la circulación ecuatorial del Hualca. Los episodios cálidos del Niño y fríos de la Niña forman parte del ciclo de la oscilación ENOS. Estos ciclos tienen un periodo medio de duración de aproximadamente hasta 4 años, aunque el registro histórico de los periodos han variado entre 2 y 7 años. Durante un episodio de la Niña es típico observar condiciones más secas con respecto a lo normal sobre la parte centroecuatorial del Océano Pacífico, debido a un debilitamiento de la corriente en chorro entre los meses de diciembre a febrero, y por fortalecimiento de sistemas monzónicos en Australia, sudoeste de Asia, América del Sur, Centroamérica y África. En la primera fase de los episodios de la Niña, en la termoclima isotérmica de 20 grados Celsius, que separa las capas superficiales del océano de las más profundas, se localiza a poca profundidad respecto a lo habitual, principalmente en los sectores centrales del Océano Pacífico frente a las costas de América del Sur entre Ecuador y Perú. Durante la fase madura del termoclima gradualmente se profundiza en la parte occidental del Pacífico, es decir, cercano a Australia, y el sector central de las últimas fases del episodio.
transición del fenómeno de la niña a un episodio cálido del niño como lo que estamos viviendo en este momento. Como resultado de los cambios indicados, las temperaturas superficiales del mar se vuelven gradualmente más cálidas de lo normal en los sectores de la parte occidental y central de la zona ecuatorial del Océano Pacífico, creándose condiciones muy favorables para la transición a un estado neutral o a un episodio de niño como lo que estamos viviendo en este momento. Los factores críticos que determinarán la dicha transición son los vientos del este en niveles bajos. En las últimas fases de los fenómenos del Niño, la profundidad de la termoclima de la temperatura del mar superficial o subsuperficial llegan a ser inferiores a lo normal por diversas partes ecuatoriales del Océano Pacífico. Esta evolución indica un vaciado de calor hacia la parte superior del Océano Pacífico y a la vez son los preparativos para una fase de transición a un estado neutral o a un año más del fenómeno de la Niña, como ocurrió entre el 2020 hasta el 2022. Condiciones de la temperatura, como pueden observar en este mapa, a diferencia del Niño, las temperaturas incrementan de forma muy importante en la parte occidental del Océano Pacífico, mientras que para la parte oriental se enfría. Mientras que cuando es el Niño, tenemos la transición de que estas temperaturas altas que comúnmente se encuentran en el Océano Pacífico Occidental y Central se desplazan hacia el Océano Pacífico Oriental, afectando directamente las costas de Perú y Ecuador. Consecuencia del fenómeno del Niño. Aquí tenemos unos mapas que nos dan la evidencia de cuáles son los efectos directos del fenómeno del Niño. En la parte superior les presento lo que sería, dónde sería la fase más seca durante el fenómeno del Niño. Entonces, aquí se puede observar, en nuestro caso, nuestro territorio nacional es afectado directamente con periodo seco, justamente entre el periodo de junio a marzo y de abril a junio. Es decir, que dentro de la temporada de precipitaciones o lluviosas en nuestro país, se presentan condiciones más secas o promedios de acumulados de lluvias muy por debajo de lo normal, afectando directamente lo que son las represas o sitios donde los espacios acuáticos se utilizan para el uso humano. También afecta a la costa oriental del continente suramericano, partes de Bolivia y el sur de Perú, frontera con Chile. Afecta directamente todo el continente australiano, las islas que se encuentran al norte del continente australiano, afectando directamente al país de la India, pero la India tiene una particularidad de que la India es afectada con sequías en una parte y con inundaciones en otra parte, lo que llaman el monzón. Mientras que en otras partes del continente o del mundo se consigue clima más húmedo, como se muestra en esta presentación. En la parte de las costas de Perú se presentan inundaciones. Normalmente se presentan inundaciones en las costas de Perú y Ecuador. En lo que es el Océano Atlántico se presenta una disminución importante de lo que son ciclones tropicales debido a que se forman mucho menos ondas tropicales. Es decir, tenemos un promedio muy bajo de formación de ondas tropicales, que son las que justamente nos traen humedad en superficie hacia nuestro territorio nacional, y adicionalmente se forman lo que son las depresiones tropicales, tormentas tropicales y así sucesivamente hasta llegar a un huracán categoría 5. Al haber una importante disminución de las ondas tropicales, se forman mucho menos ciclones tropicales. Sin embargo, no quiere decir que es imposible que se formen ciclones tropicales, sino que incluso se han formado huracanes de categoría 5, estando el fenómeno del Niño en el lado del Océano Atlántico, afectando el Caribe. Afortunadamente disminuyen de forma importante, sin embargo, no quiere decir que sea imposible que se forme. En el caso opuesto, que es lo que llamamos el fenómeno de la Niña, para nosotros, afortunadamente, en nuestro territorio nacional, tenemos un incremento de las precipitaciones en un promedio de acumulados de precipitación por encima de lo normal. Es decir, lluvias abundantes durante el periodo y fuera incluso del periodo de precipitación. Entre los periodos de junio a marzo, nosotros tenemos un periodo de lluvia que comienza a principios de mayo y culmina a finales de noviembre.
Se espera también un incremento importante de lo que son los fenómenos, los ciclones tropicales en lo que es en el Atlántico, a diferencia que en el Pacífico disminuyen cuando ocurre el fenómeno de la Niña. Tenemos el ejemplo de cuando estamos en la transición de las condiciones neutrales a la Niña en el año 2020, tuvimos un incremento de lo que son los ciclones tropicales de una forma muy importante en todo lo que fue en el Océano Atlántico y el Caribe, teniendo en la temporada ciclónica más activa de los últimos años. Siendo así, utilizamos lo que son los números, no, el alfabeto griego, que se utiliza cuando se culmina la lista de nombres de los ciclones tropicales, incluso siendo tan importante la temporada que hubo huracanes categoría 5 que tuvieron los nombres el alfabeto griego, que tuvieron que dejar de utilizarlo porque se tuvieron que suprimir 3 letras del alfabeto griego cuando nunca antes en la vida había ocurrido. Entonces, ahora lo que se utiliza es la lista de los nombres de la temporada, y si se agota, se comienza a utilizar la lista del año siguiente. El niño costero. ¿Qué es el niño costero? El doctor Ken Katashaki, director de Ciencia de la Atmósfera y Hidrosfera del Instituto Geofísico de Perú, con su sigla IGP, y miembro del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño EFE. Les explicó a Mongabay Latam qué es el niño costero. El niño costero es el evento que sucede ahora desde mediados de enero y que dura hasta marzo. Ese fenómeno ocurrió hace unos días atrás. Estuvo relacionado con la formación de incluso un ciclón tropical en la zona intertropical de las costas de Perú, afectando con inundaciones hace pocos días. No recuerdo ahorita el nombre del ciclón, pero tuvo una importancia debido a que se desplazó de norte a sur a lo largo de las costas de Perú, produciendo unas inundaciones muy importantes. Está relacionado con el calentamiento inusual del Pacífico Oriental, pero un poco más específico o más directo sobre la costa de Perú directamente. Relacionado por razones meteorológicas, es decir, lluvia, humedad y viento frente a las costas de Perú. En este cuadro se puede observar donde se forma el fenómeno, se forma directamente sobre la costa de Perú, afectando directamente lo que serían las costas de Ecuador y Perú de forma más local, sin afectación global. Es decir, no es como el fenómeno del niño que tiene afectación global. El niño costero está relacionado con el fenómeno del niño, si bien son similares en el sentido porque existe un calentamiento anómalo del mar, específicamente allí, mientras que el niño costero está focalizado solo entre Perú y Ecuador, como lo estaba comentando. Takashaki agrega, lo que sucede ahora, el niño costero no es producido por las ondas Kelvin, que son ondas calientes, de las costas del Pacífico que vienen del oeste, provenientes de Australia y que tienen un alcance hasta el Pacífico Central, normalmente. Fenómeno del niño, que se va arrastrando hasta las costas orientales del Océano Pacífico, sino por un evento meteorológico estrictamente más local frente a las costas, como lo estaba indicando. Situación actual. Teníamos una probabilidad de ocurrencia del Niño de marzo a mayo de 0% de probabilidad de formación del fenómeno del niño para el periodo de marzo a mayo. Sin embargo, tenemos una probabilidad del 90% de N neutral, que es la que ya tenemos actualmente en la situación que nos encontramos, que no tenemos ni fenómeno del niño ni de la niña, y un 10% de probabilidad de volver a la niña, sin embargo, ya muy poca probabilidad. Seguimiento del desarrollo del evento EMS. En esta gráfica les puedo hacer la presentación de que tenemos una probabilidad de casi un 100% de condición neutral para el mes de abril. O sea que durante todo el mes de abril vamos a estar en condiciones neutrales. Tenemos condición neutral de un poco menos del 80% para el mes de mayo. Tenemos condición de un 50% neutral para el mes de junio y tenemos un poco más del 46% de condiciones de formación del niño para el mes de junio. Ya para el mes de julio, estaríamos ya hablando del segundo semestre del año, teníamos una condición mayor al 60% de formación del fenómeno del niño y así continuamente hasta finales de año. Es decir, que para el mes de agosto, que es el pico de la temporada ciclónica entre agosto y septiembre, vamos a tener el fenómeno del niño con una condición mayor al 65%, lo que pudiera afectar la temporada ciclónica de forma importante con una disminución
de la formación de ondas tropicales y ciclones tropicales para este año. A mediados de marzo del 2023, las anteriores anomalías negativas de la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial centro-oriental se debilitaron aún más. Es decir, que la probabilidad de la continuación de la niña no procede. Al 15 de marzo de 2023, el último valor observado del niño 3.4 región, porque las regiones tienen una denominación, fue del 0,1 grados centígrados. Las variables oceánicas y atmosféricas clave ahora son consistentes con las condiciones neutrales de ENSO. El PC emitió un aviso final de la niña para este mes, marzo de 3 minutos para concluir. Okay. Lo que indica el final del evento. La mayoría de los modelos en el penacho de predicción IRI-ENSO pronostican el estado ENSO neutral durante abril, junio, mayo, julio de 2023. Probabilidad del niño sigue siendo bajo durante este periodo de abril a junio del 21%, aumentando a 49% de mayo a julio y luego se convierte en categoría dominante a partir de junio a agosto, como lo estábamos mostrando en la gráfica. Probabilidad de 60 a 67% para ser más específico. Bienvenido al oficial administrativo Pablo Martínez, que nos va a exponer acerca de las imágenes de la meteorología sinóptica. Se basa pues en la lectura de mapas e imágenes satelitales. Bueno, muchísimas gracias, vicecomodoro. Saludos a todos, buenos días a todos. Y yo soy Pablo Martínez, director adjunto de la Dirección de Meteorología y Oceanografía de ONSA, Venezuela. Yo le voy a hablar lo que es el tema de la meteorología sinóptica, que no es más que el estudio de los fenómenos meteorológicos en tiempo real, basándose en las observaciones realizadas a la misma hora y anotadas sobre mapas geográficos con el objeto de predecir el estado del tiempo futuro. Entonces, la meteorología sinóptica no es más que el estudio de los fenómenos meteorológicos basando en observaciones realizadas a la misma hora en tiempo real en mapas geográficos con el objeto de predecir el estado del tiempo a futuro. Vamos con esta lámina que pueden observar aquí. No es más que la temperatura del mar. Ella nos va a dar unos datos bien interesantes con respecto a la formación de ciclones tropicales. ¿Por qué? Porque bueno, la temperatura influye muchísimo en la formación de ciclones tropicales debido a que a mayor temperatura del mar, por supuesto, hay mucho más ascenso de humedad, en la cual el huracán se alimenta de eso y se fortalece. A medida que la temperatura marina sea más fuerte, más incrementada, vemos este colorcito rojo que ustedes ven por aquí, el color rojo de esta zona del mar. Ok, ahí ven el color rojo, ven un color amarillo en las costas africanas, ven un color verde, ven un color amarillo y rojo, que es donde el huracán se va a fortalecer. Por supuesto, el huracán a temperaturas menor de 26 o 27 grados centígrados es que el huracán deja de tomar fuerza y se va debilitando. Es por eso, en la zona verde de este mapa, de esta lámina, las características están muy débiles para que se forme un huracán. No hay condiciones de fortalecimiento del huracán. En cambio, en la zona tropical a nivel de Venezuela, y pueden observar de nuestro país hacia el este, ven un color rojo en esa zona, hasta África más o menos, que ya se debilita el amarillo, pero ahí las temperaturas todavía son propensas para el fortalecimiento de huracán perfectamente. Eso es lo que nos va a indicar esta lámina en cuanto a la temperatura del mar. Vamos con la próxima. No sé si la ven, me la están viendo. Ok. Este es el incremento del oleaje
Este mapa nos está mostrando el oleaje en la cuenca caribeña, sobre todo aquí indicando por la fachada atlántica del país, donde está Trinidad, ese círculo rojo que ustedes ven ahí con la flecha, hay un oleaje bastante fuerte. Este mapa nos está indicando, esta lámina, el oleaje en la cuenca atlántica. Ahí pueden ver, observar perfectamente lo que son las islas del Caribe Oriental o las Antillas Menores. Pueden observar también la zona de Puerto Rico, la zona de la Española, la isla de la Española, que es Haití y Dominicana, la República Dominicana. Ven también Cuba, ven América Central y la parte norte de nuestro país. Ahí ven, ahí nos está indicando, es el oleaje para los, en este caso para los navegantes, que es interesante para los espacios acuáticos del país, qué tipo de mar tiene en cuanto a la escala de Douglas. Pueden ustedes observar saber en cuánto más o menos está, en cuánto está el nivel del mar, sobre todo en la fachada atlántica, que es donde ahí se incrementa, se ve el incremento importante del oleaje. También ahí pueden observar también hacia la parte de Colombia, hacia la costa colombiana. También aquí ven este importante incremento del oleaje también. Y sobre todo, allí en lo que quiero hacer énfasis, en el noreste de Puerto Rico o noreste de las islas del Caribe Oriental, ven un color verde, como después va debilitándose el comarín, se va degradando. Ahí ese color verde, la intensificación del color nos representa o nos indica que hay olas de un importante tamaño allí a nivel 3 metros de altura. ¿Ok? Con dirección, por supuesto, ahí nos están indicando las rayitas, estas rayitas que se ven, nos están indicando que las olas vienen hacia en las islas mayores, sobre todo Puerto Rico, y las islas menores del Caribe, lo que llamamos el Caribe Oriental. ¿Ok? Bueno, muy bien, seguimos con esta lámina, como le venía diciendo, le venía comentando. Esta es una mapa satelital de la NOAA, del Centro Nacional de Huracanes, donde podemos observar los diferentes disturbios que muestra en tiempo real el Centro Nacional de Huracanes. Ahí se ve la tormenta tropical Ian al norte de Panamá. Aquí ven la tormenta tropical Ian afectando, full convección en la isla de la Española. Ya ahí pasó nuestro territorio nacional. Está afectando ahora la cuenca del América Central, el sur de Cuba, Jamaica, la isla de la Española, Haití y Dominicana. Full convección, ya ahí se está debilitando y está haciendo una tormenta tropical. ¿Por qué tormenta tropical? Bueno, porque el simbolito que muestra el Centro Nacional de Huracanes, ese circulito rojo, está en el centro, ven como un ojo, ven como un huequito. Ahí indica que es una tormenta tropical. Si estuviera relleno eso, del mismo color del símbolo rojo, sería un huracán. ¿Okay? Vemos en el Atlántico Norte la tormenta tropical Gastón. Ahí se ve perfectamente la tormenta tropical Gastón. Vemos también más al norte, en el Atlántico Norte, obviamente, en Canadá, vemos el ciclón posttropical. Un ciclón posttropical, ya es decir, ya en este momento, ya ese ciclón posttropical dejó de ser huracán, dejó de ser tormenta para irse debilitando. En las costas de África, al frente de Marruecos, vemos la tormenta, vemos la depresión tropical Hermín, al frente de las costas de Marruecos, las costas africanas.
Vemos también en el Atlántico tropical, al este de nuestro país, vemos una X color amarillo, aquí está, que hay posibilidades, hay chance de formación ciclónica del 10% en esta lámina que nos muestra el Centro Nacional de Huracanes. Vamos con la próxima lámina. Aquí vemos ya más detallado un mapa en superficie de nuestro país y la cuenca caribeña. Aquí vemos que está Tropical Wave, una línea vertical sobre Venezuela, al oriente venezolano sobre todo, es una onda tropical afectando nuestro país de manera directa. ¿Por qué directa? Porque está encima de nuestro territorio nacional. Afectando allí se ve también mucha convección sobre lo que es sur de Bolívar, sur de Amazonas y el territorio Esequibo. Aquí mismo también podemos observar, atrás de ella vienen dos ondas tropicales más. Una que está al norte de Guyana Francesa, que es la mayor de las tres que vienen, o que venían en ese momento, con mucha convección. ¿Por qué mucha convección? Porque pueden observar las nubosidades, que no es más que los colores que ustedes ven en el mapa, de rojo en degradé hacia el azul o el blanco. Ahí está afectando que viene esa onda, se desplazan generalmente de este a oeste. Esa onda afecta al país con lluvias, precipitaciones importantes, convección, y es cuando tienen que ahí estar muy pendiente de los caudales, de los afluentes, de las costas inclusive, y de todo lo que es la parte de los lagos, lacustres, fluviales, marítimas de nuestro territorio nacional. Atrás de ella vemos otra onda, ahí vienen tres ondas tropicales seguidas, una afectando al país, otra que está por afectar y otra que está en el Atlántico, sobre todo al norte de la costa de Brasil. ¿Okay? En cuanto a este mapa, perfectamente se puede observar. Muy bien, vamos con las próximas láminas. Aquí igual vemos otras ondas tropicales, vemos cómo la onda tropical está afectando de manera directa al país. Hay una nubosidad por delante de ella y por detrás. Es muy común en las ondas tropicales. ¿Okay? Ahí vemos una nubosidad afectando lo que es en este momento. En esa imagen vemos una nubosidad afectando lo que es el occidente de Venezuela, la región centro-occidental, la región andina y la región zuliana, ¿okay? Con ciertos núcleos o células convectivas en el Zulia y en la costa oriental del lago. ¿Okay? Perfectamente se puede ver ahí. Atrás de ella, en el territorio, al sur del país, también en el territorio de Amazonas, sur de Bolívar, el territorio Esequibo, vemos también importantes células convectivas rojas en el mapa, pueden observarlas, esos núcleos rojos convectivos en el Esequibo, en el sur de Bolívar y en el Amazonas. Probablemente en ese momento allí se estuvieran dando, por el color y la intensidad de las nubes, tormentas eléctricas, precipitaciones fuertes, de moderada a fuerte, en esas zonas del país, en lo que es el occidente de Venezuela, el Esequibo y el sur, la región de Guayana.
Igual vemos también al norte de Guyana Francesa un importante incremento de la nubosidad, sobre todo al norte, muy al norte, casi ya al frente del Caribe Oriental. Vemos también como esa onda viene con cierta convección, desplazándose, como le dije anteriormente, de este a oeste. Es decir, esa onda que ustedes ven aquí en el norte de Guyana Francesa y aquí en Venezuela y más atrás, van a ir en dirección hacia lo que es el oriente, el occidente de la cuenca caribeña. Minutos para concluir. Perfecto. Ok. En este vemos un mapa de vientos que nos van dando también información del viento, la dirección del viento, la intensidad del viento por los colores, de rojo mayor intenso hasta azul claro que es menos intenso. Vemos mapa de superficie, vemos alta presión delineada con H en esta lámina, vemos un frente frío que son una línea en el Atlántico Norte con unos cuadritos azules, unos triangulitos azules, vemos una L o una baja presión entre Panamá y Colombia. Vemos aquí una imagen satelital, convección en nuestro territorio Esequibo, Bolívar y Amazonas. Aquí vemos un mapa infrarrojo satelital del Atlántico tropical y del Atlántico norte y por supuesto de la cuenca caribeña y el oeste de África. Bueno, muchas gracias. Vemos todo. Esa es mi presentación. Espero que les haya gustado. Bien, bueno, bienvenidos todos a este primer congreso de meteorología organizado por ONSA Venezuela a través de la Dirección de Meteorología y Oceanografía, con sus siglas DMO, Delta Mike Oscar. Vamos entonces a dar inicio a la presentación de la escala de mar de Douglas. Mi nombre es el vicecomodoro de ONSA, Luis Guillermo Inciarte Santaella, y participo en el Meteodesk de la Dirección de Meteorología y Oceanografía. Nos pueden también contactar y participar abiertamente a través de nuestra sala que se encuentra en Telegram, @ONSADEDMO. El Meteodesk es una sala privada de la Dirección de Meteorología y Oceanografía donde diferentes expertos y especialistas participamos en el desarrollo de los pronósticos que genera propiamente esta dirección. Bien, vamos a comenzar entonces con lo que es el estado del mar. El estado del mar básicamente va a depender en buena parte del viento y de la energía que se producen en diferentes lugares del océano, en líneas generales, de este cuerpo de agua enorme que cubre 2/3 de la Tierra, bien, y que le va a dar forma y característica a la superficie. En este caso tenemos que conocemos como el mar de viento o mar picado, el movimiento de las olas, es decir, el oleaje generado por el viento al soplar directamente sobre el área del mar observada o en sus inmediaciones. Mientras que vamos a encontrar luego lo que se conoce como mar de fondo, que es el oleaje que se propaga fuera de la zona donde se ha generado por razones del viento o de cualquier fenómeno particular, pudiendo llegar a lugares muy alejados. Es decir, podemos tener un fuerte oleaje sin que haya viento, porque viene esa energía de otro lugar. También recibe el nombre de mar de leva. Las olas del mar de fondo se caracterizan por su periodo regular. El periodo es el espacio-tiempo que hay entre una ola y otra, y sus crestas, que es la parte superior de la ola, de forma suave. Es decir, no vienen rompiendo porque no es el viento en ese lugar el que está generando la formación de esa ola, sino, como explicamos, algún evento fuera de esa zona que generó energía suficiente para que se traslade a ese lugar. Y aquí podemos ver diferencia entre el mar de viento o mar picado y el mar de fondo. ¿Okay? Tenemos entonces
las escalas meteorológicas para la navegación y vamos a encontrar la escala de Beaufort, ¿ok? Que es en inglés porque se le debe a un almirante irlandés que formó parte de la Marina Británica, que es el almirante Sir Francis Beaufort, que en 1805, y luego de haber hecho una serie de observaciones, desarrolló una escala que va del 1 al 12, ¿bien? Donde él determina la velocidad del viento de acuerdo a las características del oleaje. Mientras que un inglés, en este caso vicealmirante, Sir Henry Percy Douglas, en 1917 desarrolló la escala de Douglas, mientras estaba a cargo del Servicio Británico de Meteorología. Las diferencias entre estas dos escalas son las siguientes. La escala de mar de Douglas es una escala que clasifica los diferentes estados de la mar en 10 grados, tomando como referencia el tamaño de la ola. Mientras que la escala de viento de Beaufort estima la velocidad del viento tomando en cuenta las características del oleaje en 12 grados. Es decir, la escala de mar de Douglas, ¿verdad? Va a determinar el estado del mar de acuerdo a la altura que observa la persona desde el buque de la ola, mientras que la escala de mar de Beaufort, de escala de viento, una es escala de mar y otra es escala de viento, observa el mar para llegar a la conclusión de cuál es la velocidad del viento. Para efectos de 1805, pues no habían los dispositivos que hay hoy en día para poder medir la velocidad del viento con tanta precisión. Entonces, dependiendo de cómo se observara la superficie del mar, se podía determinar la velocidad del viento y también se utilizaba para conocer la estabilidad de la navegación de los buques a vela de la época. Mientras que la escala de Douglas, mucho más moderna, en 1917 y mucho más científica, sirve para advertir cuál es la condición de mar basado en la altura de la ola, haya o no haya viento. Y por lo tanto, para nosotros los marinos es sumamente importante la escala de mar de Douglas, que es la que utiliza la Dirección de Meteorología y Oceanografía fundamentalmente en sus boletines. Aquí tenemos las escalas meteorológicas, tanto la escala de Beaufort, bien, y se pronuncia de esa forma porque es inglés, no francés, y la escala de Douglas. Bien, una es de 0 a 12 y la otra es de 0 a 9. Y ambas tienen por convención, tienen una equivalencia entre una y otra, siendo 0 calma y 12 en la escala de Beaufort, vientos, un temporal huracanado, mientras en adelante, mientras que la de Douglas llega a 9 y se clasifica también de calma, pero en este caso la condición de mar, no de viento, hasta el tamaño enorme de la ola. Bien, entonces, basado en esta tabla donde se cruzan ambas escalas, vamos a encontrar lo siguiente. ¿Okay? Tenemos acá la escala de mar Douglas de 0 a 9 y su equivalencia con Beaufort. Aquí vamos a ver que la escala de mar de grado 1, que es mar rizada, abarca 2 en la escala de Beaufort, y luego la 7, que es la mar arbolada, donde vamos a encontrar olas de 6 a 9 metros de altura, va a incluir 2 escalas de Beaufort, así como la escala 8, que sería mar montañosa, que es de 9 a 14 metros, la escala de Beaufort de 10 a 12, siendo la última de Douglas 9 y la última de Beaufort 12, cuando ya encontramos, según esta tabla de equivalencia, oleaje mayor a 14 metros. Bien, vamos entonces a llevar esta misma escala, pero ya no en la escala de Beaufort, sino en su equivalencia en viento, en nudos, porque hoy en día, siglo XXI, hay muchos más equipos capaces de medir con mayor
exactitud la velocidad del viento, en este caso en nudos. No se mide en kilómetros ni en millas, sino en nudos. Entonces, y hoy en día estamos más acostumbrados a utilizar la medición de nudos de viento que la propia escala de Beaufort en muchos casos. Entonces, aquí tenemos que 0, que es mar en calma, estamos hablando de un viento menor a un nudo, y progresivamente hasta la 3, hasta el grado 3 de marejada, que es nada más hasta de medio metro a 1,25 metros, que estamos hablando de un viento entre 11 y 16 nudos, que es normalmente el viento que se encuentra en nuestras costas, y también el grado 4, que se denomina marejada fuerte, que va entre 1,25 y 2,5 metros de altura, cuando tenemos entonces un viento entre 17 y 21 nudos, que tiende a ser también un viento promedio en nuestras costas, en nuestro espacio acuático. Bien, esto va acompañado en esta tabla que ha desarrollado la Dirección de Meteorología y Oceanografía a una condición de riesgo que veremos más adelante y que va clasificándola de 1, 2, 3 y 4 para saber cuán peligroso, cuál es el riesgo con el que nos vamos a enfrentar. Bien, finalmente, bueno, la escala 5, 6 y 7, 8 y 9, hasta donde llega Douglas, que también al tener menos grados que la escala de Beaufort, desde el punto de vista de memoria, es mucho más fácil ubicar del 0 al 9 que del 0 al 12. Y tenemos entonces que la última escala es más de 14 metros de altura y serían vientos de mayores a 64 nudos. Bien, y una condición de riesgo 4. Ahora, esta escala que se ha homologado y distribuido a través de las redes está representada en esta curva. Pero cuando nos pusimos a observar en la Dirección de Meteorología acerca de esta equivalencia de las dos escalas, nos dimos cuenta, porque Beaufort habla de características, de condiciones características del mar, pero no habla de altura del oleaje, la Beaufort, mientras que la escala de Douglas sí habla de altura del oleaje, es mucho más específica. Cuando vemos la tabla de equivalencia y verificamos viento con altura de la ola, nos dimos cuenta que al menos en nuestro Caribe, en nuestro mar Caribe, esto no se cumple de tal manera. Y eso tiene que ver también por las características del mar Caribe y por las características de los grandes cuerpos de agua como los océanos, que reaccionan y responden diferente debido a las profundidades y a las grandes masas de aire que también se desplazan en espacios del globo que son totalmente planos, que no tienen ningún tipo de obstrucción. Aquí vemos el Caribe, aquí tienen un mapa del mar Caribe, que está contenido por el cordón de las Antillas Menores, que son esta curva de islas que están a su derecha de la imagen. Luego viene Puerto Rico, la isla de la Española, y luego Cuba, Jamaica, y todo eso que está allá adentro es el mar Caribe. Fíjense que fuera de ello está el océano Atlántico, y ese oleaje, esa energía y esas corrientes pasa al mar Caribe por pequeños espacios que hay entre todas estas islas. Y eso hace que el Caribe tenga una característica especial o diferente, que es que el oleaje no es similar al oleaje atlántico o oceánico, sino es propio del Caribe. Y una de las cosas es que la ola es mucho más baja, pero más corta entre una y otra. El periodo de la ola es menor que lo que se consigue en el océano o en los océanos en líneas generales. Por esta razón, la Dirección de Meteorología y Oceanografía hizo un estudio comparativo y se hicieron unas pruebas con velocidad del viento y la condición del mar a la altura, observando la altura de la ola, y se hizo una adaptación de esta equivalencia que originalmente la escala de Douglas habla simplemente de grado y altura de ola, pero se hizo una equivalencia con la escala de Beaufort que
verificada por la dirección no coincide con las alturas de la ola a esa velocidad del viento. Y por lo tanto, la Dirección de Meteorología y Oceanografía de ONSA saca una tabla de equivalencia adaptada para el Caribe, identificada como versión 2.0, que luego de hacer una serie de pruebas de mar, se logró llegar a este resultado, que va desde el grado 0, igual menor a 1, sigue exactamente la tabla de Douglas, de acuerdo a la clasificación que hizo el vicealmirante, pero se ajustó con la velocidad del viento para que realmente representara la altura del oleaje a tal velocidad de viento, tal altura, y consecuentemente recibe el nombre y el grado de dicha escala de mar de Douglas. Bien, donde observamos que el oleaje mayor a 2,5 metros ocurre ya a mucho más de 34 nudos, entre 34 y 47. Y un oleaje o mar muy gruesa entre 4 y 6 metros de altura ocurre entre los 48 y los 63 nudos, siendo entonces mayor a 6 metros de altura, denominado de acuerdo a la escala de Douglas mar arbolada, cuando hay un viento mayor a 64 nudos, lo cual ya estamos hablando de vientos huracanados. Bien, la equivalencia en la escala de Beaufort, ¿verdad? De la misma tabla anterior, antes la escala 7 de Douglas abarcaba 2 escalas de Beaufort, ¿verdad? Pero no era cierto que a esa velocidad de viento la altura de la ola en el Caribe fuera esa. Por lo tanto, en esta adaptación para el Caribe versión 2.0, encontramos que cuando tenemos entonces un grado 5, por ejemplo, que es mar gruesa, que estamos hablando de mar gruesa de 2,5 metros a 4 metros, lo vamos a ubicar en una escala 8-9 de Beaufort. Porque recuerden que Beaufort no especifica altura de la ola, sino características de la superficie, del oleaje, mientras que Douglas sí habla de la altura de la ola de acuerdo a, por supuesto, en este caso hay una correlación cuando hay mar de viento con la altura de la ola y la velocidad del viento, pero recuerden lo que dije al principio, puede haber una altura del oleaje sin que haya viento derivado de, por ejemplo, un ciclón tropical que no está allí, sino que está mucho más lejos de ese lugar, pero que la energía de ese ciclón tropical se traslada por el agua y por las condiciones de fondo y geográficas de la batimetría, que sería el fondo en este caso, se genera un mar de leva o un mar de fondo con un oleaje alto sin que esté asociado a la velocidad del viento. Por eso es tan importante para nosotros la escala de mar de Douglas, porque en realidad nos da las condiciones de navegación en cuanto al mar y no en cuanto al viento solamente. De esas tablas se derivó esta curva. Esto es una curva, no es logarítmica, es una curva, caramba, se me fue el término, que esta escala, llevado a esta tabla, bien, se proyectó y aquí sí coincide correctamente la altura del oleaje con la velocidad del viento en el Caribe. Por ejemplo, a 27, 28 nudos tenemos un oleaje mayor a partir de 2 metros de altura, mientras que ya a casi 47 o a 47, 48 nudos de viento, ahí vamos a encontrar un oleaje de 4 metros. Mientras que de acuerdo a la tabla de equivalencias anterior, no había una coincidencia, no coincidía con la realidad. Bien, entonces, siguiendo, tenemos acá lo que se definió para la Dirección de Meteorología y Oceanografía, lo que es el Meteocon, que es una etiqueta adaptada al mundo moderno del siglo XXI, donde la información se transmite a través de las redes sociales
alrededor del mundo, y con esta etiqueta numeral Meteocon adicional al número, nosotros identificamos la condición de riesgo meteorológico. La condición de riesgo meteorológico, etiqueta Meteocon, es el término utilizado, en este caso por la Dirección de Meteorología y Oceanografía de ONSA, para medir el nivel de riesgo de una condición meteorológica técnicamente prevista dentro de las siguientes 36 horas o durante su desarrollo en un lugar determinado. Estos niveles de condición de riesgo describen y sugieren estados progresivos de alerta y actuación de la población, en este caso de los marinos, en cuanto al mar, cuando se refiere a una condición de riesgo meteorológico del estado del mar, así como de la disponibilidad de recursos y acciones que se recomiendan deban ser activados por las autoridades civiles del lugar en función de la gravedad de las condiciones meteorológicas probables. Estos niveles van del 1 al 4, siendo 1 color verde, donde no es necesario tomar precauciones especiales. El nivel 2, color amarillo, donde hay que ser prudente, pero es una condición normal dentro de las condiciones meteorológicas y oceanográficas, en este caso, normales. El nivel 3, color naranja, que sí procura buscar alejarse de esa situación, es un lugar, se convierte en una zona de alto riesgo, donde puede haber trastornos o daños, incluso pérdida de vidas, dependiendo, por supuesto, del porte de la embarcación, cuando tenemos esta condición. Y el nivel 4, que es el rojo, ya con carácter de, digamos, catástrofe, capaz de producir una catástrofe o desastre a cualquier embarcación, y por lo tanto aquí dice permanezca en su hogar o evacúe el área, en este caso permanezca en puerto y no vaya a la mar con estas condiciones. Esto se traduce nuevamente a la tabla de la escala de mar de Douglas versus viento, que por ejemplo el Meteocon 1 llega hasta olas de medio metro de altura y un viento máximo de 6 nudos. La condición amarilla, Meteocon 2, va de 0,5 metros de altura hasta 2,5 metros de altura y un viento que va desde 7 nudos hasta los 33 nudos. A partir de allí, entonces pasamos a la condición de riesgo 3, color naranja, que ya es un oleaje mayor a 2,5 metros de altura, es decir, de un piso de un apartamento equivalente, aproximadamente un piso de altura, que para una embarcación ya se comienza a complicar, hasta los 6 metros de altura, que serían 63 nudos, justamente en el punto donde comienzan los vientos huracanados, que allí la mar pasaría a ser arbolada, grado 7, 6 metros a 9 metros de altura, y los vientos mayores a 64 nudos en adelante, lo cual es una condición meteorológica nivel 4. Evidentemente no es lo mismo para un peñero, para una embarcación artesanal, que para un buque tanque, para un Panamax, para un mega buque de transporte, las condiciones de mar y el riesgo. Esta es entonces la exposición sobre la escala de mar de Douglas. Muchas gracias a todos de parte de la Dirección de Meteorología y Oceanografía de ONSA Venezuela. Nuestro siguiente ponente, que es el ingeniero Germán Celis, que nos va a hablar sobre el clima solar, sismos y volcanes. Bueno, como les comento, vamos a hablar en principio del Sol, esa estrella que se encuentra a 150 millones de kilómetros de la Tierra, que obviamente es la responsable de dar y quitar vida. Hablaremos sobre los ciclos solares, las eyecciones de masa coronal, la famosa CME, las llamadas solares, las tormentas geomagnéticas, así como también el ciclo solar actual. El ciclo solar es un ciclo que generalmente completa el campo magnético en el Sol y aproximadamente tiende a durar unos 11 años. Estos ciclos solares tienen dos etapas, que son el máximo solar, que es cuando se da una mayor actividad en el Sol, obviamente, así como también
el mínimo solar, que es cuando hay una menor actividad solar, una menor aparición de manchas solares en la superficie del astro rey. Y originalmente se empezaron a documentar a partir del año 1755, aproximadamente 100 años antes del famoso evento Carrington, 1759. Como les comenté, obviamente tiene los picos máximos y picos mínimos. Ya pasaremos entonces al tema de las eyecciones de masa coronal, o las famosas coronal mass ejections en inglés, que obviamente son ondas realizadas ya hechas por radiación y viento solar, que se desprenden desde el Sol. Estas eyecciones de masa coronal generalmente se dan en los máximos solares, y en países como México, o países como Japón, o países como Chile, que están en ambos extremos del anillo de fuego del Pacífico, se tiene la creencia de que dichas CME, vienen asociadas con fuertes sismos. De hecho, recientemente en el terremoto de Turquía, 2 o 3 días antes hubo CME y lamentablemente se dio esa serie de terremotos allí en Turquía. Tenemos también las llamadas solares, que son liberaciones intensas de radiación electromagnética en la cromósfera del Sol. Tienden a suceder en regiones que están muy activas en relación a las manchas solares, o las famosas regiones de manchas solares, o sunspots, como se dice en inglés. Se asocian particularmente con eyecciones de masa coronal. Y la parte más interesante con respecto a las llamaradas solares o las fluctuaciones solares es que están tipificadas de diferentes maneras. Puede ser la manera el tipo de llamarada más básica, más débil, que es la A. Posteriormente viene la B, la C y la M, que son las más comunes que se dan en el Sol, dependiendo del pico, si es un pico máximo o un pico mínimo, y las clase X. Recientemente, el 29 de marzo, se dieron llamaradas clase X, y también se dieron llamadas clase X antes del terremoto de Turquía del 7 de febrero de 2023. Tenemos las tormentas geomagnéticas, que son perturbaciones ya temporales de la magnetosfera terrestre. Pudieran ser, generalmente son causadas por eyecciones de masa coronal que se dan en el Sol, que obviamente viajan casi que a la velocidad de la luz. Y la frecuencia de este tipo de tormentas se incrementa o decrementa dependiendo de las manchas solares que se encuentren activas. Obviamente, este tipo de tormentas geomagnéticas son mucho más frecuentes durante máximos solares. Pueden provocar apagones o cortes, intermitencias en la energía eléctrica acá en el planeta, y también las grandes auroras. Durante el evento Carrington en 1859 se dieron tormentas magnéticas tan grandes que las auroras se pudieron observar desde, obviamente, de las zonas polares hasta Cuba. Incluso en Ecuador llegaron a ver aquellas auroras. Conversemos entonces ahora sobre el ciclo solar actual. A partir de 1755 se empezó a medir el tema de los ciclos solares. Actualmente estamos en el ciclo solar 25. Empezó en 2019, en diciembre de 2019. Se espera que termine en algún momento en el año 2030. El máximo de este ciclo solar se espera que llegue para 2025. Actualmente, en lo que va este año,
se ha dado una actividad en el Sol típica del máximo solar, que incluso ha sorprendido a los forecasters a nivel solar, obviamente. Se comentó que ya estamos esperando ese máximo en 2025 y para 2029 llegaría al mínimo solar, que es la actividad mínima que se da en el Sol, valga la redundancia. Hablemos entonces sobre el tema de los sismos, vamos a hablar sobre las placas tectónicas, sobre los terremotos que se han dado, o que se dieron, perdón, en el ciclo solar 23 y 24, y sobre el famoso efecto piezoeléctrico. Las placas tectónicas, obviamente ya muchos las conocen, son fragmentos de la litosfera relativamente rígidos, los cuales 15 de ellos son de gran tamaño, que obviamente son los más conocidos, y 40 vienen siendo microplacas. Generalmente los bordes de estas placas se dan la mayor parte de los sismos y las erupciones volcánicas. Estamos hablando de Indonesia, zonas como Japón, la misma zona del sur de Italia, así como se puede observar allí en la presentación, la misma placa del Caribe, al norte de Venezuela. Pudieran ser oceánicas o placas mixtas que están como el nombre lo indica, mezcladas con zonas marítimas y zonas continentales, zonas terrestres. Este terremoto, hablando ya sobre el tema de los terremotos, es el gran terremoto del Océano Índico del 2004, perdón. Se dio el 26 de diciembre del 2004, valga la redundancia. Y fue el segundo terremoto más grande desde 1875, que fue cuando se inventó el sismógrafo. Solamente fue superado por aquel tristemente célebre terremoto de Valdivia, en Chile. Tuvo una magnitud de 9.1, perdón, con una duración entre 3 y 4 minutos. Un terremoto tan grande que la Tierra vibró 1 centímetro, literalmente. Y obviamente ocurrió ese día. Este terremoto de Chile fue en el año 2010, iniciando el ciclo solar 24. ¿Verdad? Fue un terremoto y tsunami de magnitud 8.8 que ocurrió el 27 de febrero de aquel año. Duró 4 minutos y se sintió en Buenos Aires y en zonas tan lejanas como Sao Paulo. Es el segundo terremoto más grande que se dio en Chile. El primero obviamente fue en Valdivia. Estas alertas de tsunami que generó ese terremoto y maremoto de Chile en 2010 llegaron a zonas tan remotas como Costa Rica, así como también el sureste asiático, Indonesia, Nueva Zelanda, Vanuatu, así como también Antártida en el Polo Sur, nada más y nada menos. El tristemente célebre terremoto de Japón en el 2011, que fue cuando se dio la tragedia de Fukushima, fue un evento de magnitud 9.1 que se dio el 11 de marzo. El maremoto provocó olas de hasta 40 metros de altura, que obviamente afectaron buena parte de los países del Anillo del Fuego. Alteró el eje terrestre en aproximadamente 10 centímetros. Imagínense la cantidad de energía que se liberó. Y según investigaciones, el día 9 de marzo, o sea, 2 días antes, se dieron llamaradas solares clase X 1.5, lo cual denota esa correlación que existe. Tenemos el efecto piezoeléctrico. Recientemente, físicos y geofísicos del Instituto Geofísico y Vulcanológico de Roma, ellos hicieron una serie de investigaciones, ya vamos a terminar,
en las que indicaban que generalmente cuando se dan tormentas solares o grandes llamaradas solares en el astro rey, la Tierra, particularmente la magnetosfera, recibe una gran cantidad de protones solares cargados positivamente, los cuales se distribuyen a través del campo magnético de la Tierra y tienden a deformar el cuarzo que se encuentra en la litosfera. A medida que este cuarzo se va deformando, provoca, según estudios del gran catálogo de sismos de los últimos 20 años, 2000 a 2020, provocan su mayoría en los sismos y las erupciones volcánicas. Finalmente, las erupciones volcánicas ya de los ciclos solares 23 y 24, la gran erupción del glaciar, del volcán en el glaciar Eulfaya en Islandia, en el sur de Islandia, el 14 de abril de 2010 provocó que se dieran una suspensión del tránsito aéreo en buena parte del continente europeo. Luego vino el Calbuco en Chile el 22 de abril de 2015, que obviamente suspendió el tránsito aéreo en el país austral. Mientras que el Merapi, tristemente conocido, volcán letal en Indonesia, hizo erupción el 6 de junio de 2006, solamente 10 días después de una serie de sismos fuertes que se dieron en el archipiélago de Indonesia. Finalmente, el Kilauea, bien conocido acá en Occidente, tuvo una erupción importante el 3 de mayo de 2018. Esta es la exposición. De verdad, disculpen por los inconvenientes técnicos que se hayan podido presentar. Pero estamos en vivo, como dice mi estimado vicecomodoro. Muchas gracias al ingeniero Germán Celis por tu exposición. Y bueno, ahora vamos entonces a la sesión de preguntas y respuestas que tengan los participantes para contigo. Adelante, pueden solicitar su derecho de palabra sobre lo que es el clima solar, sismos y volcanes, un tema muy interesante y que, bueno, está en permanente estudio porque no es fácil, por no decir imposible, la predicción de los sismos, pero de acuerdo a todos estos estudios, pues pareciera que evidentemente hay una conexión entre lo que es el clima solar y la reacción del núcleo de la Tierra, que es líquido, y sus correspondientes placas y demás formas geográficas, según lo que está explicando Germán Celis. Bien, ¿alguna pregunta? Adelante, Germán, sí, puedes ir conversando mientras se animan. Pareciera que existiese esa correlación. Inicialmente era una idea vaga, mas sin embargo luego de esos estudios que hizo el Instituto Geofísico y Vulcánico, allá en Roma, ellos tomaron un catálogo que son, como decir, los sismos más potentes durante los últimos 20 años y tomaron todas las mediciones que emite el satélite SOHO de la NASA, que se encuentra analizando la actividad solar, monitoreándola. Y se dieron cuenta que cada vez que se daban ese tipo de tormentas, ese tipo de llamaradas solares lo suficientemente fuertes, casualmente en las 24 horas siguientes se daban sismos mayores a 5.6 en cualquier parte de la Tierra, mayormente en zonas sísmicas. Le hace Anillo de Fuego del Pacífico, la placa euroasiática, la misma placa de Anatolia allá en Turquía. Y claro, se empezó a correr esa investigación. La afamada revista Nature, en Estados Unidos hizo la publicación. Recientemente, cuando sucedió lo de Turquía fue un lunes,
yo me acuerdo perfectamente. Y el día viernes se observó en horas de la noche mucha actividad solar, demasiada, habían llamaradas de tipo mediano, que es 6.5, de hecho se llegó a ver una llamarada clase X. Y yo les comentaba a mis seguidores también ese tema, y mira, se está viendo actividad, vamos a ver qué puede pasar. Lamentablemente el lunes, ya era domingo en la noche acá en América, sucedió la serie de terremotos en Turquía. Ya gracias al universo parece que la placa ya, esa zona donde están esas tres placas que chocan, ya liberó la energía que tenía que haber liberado. Te quiero hacer una pregunta. Tú hablas del evento Carrington. ¿Puedes explicarnos de qué se trató ese evento, Germán, por favor? Claro que sí, Comodoro. El evento Carrington fue una serie de llamaradas solares que se dieron gracias a la aparición de grandes manchas solares en la superficie del Sol. Se dio en el mes de julio, si no estoy mal, de 1859. Tendría que revisar bien. Sé que fue en 1859. Y generó tormentas geomagnéticas tan grandes que provocó que se observaran auroras boreales y australes en Chile meridional. Estamos hablando de que alguien estuviese en Santiago y viera una aurora, o que estuvieras en Ecuador y vieras una aurora boreal. De hecho, investigaciones de Humboldt y los mismos navegantes, ya tocando el tema marítimo, en Cuba, llegaron a documentar auroras boreales en Cuba, lo cual denota la cantidad de radiación que recibió el planeta. Obviamente, después de que sucedió eso, apenas estaban haciendo la red de telégrafos acá en la Tierra. Y no estaba todavía las redes eléctricas bien desarrolladas. Más sin embargo, la mayor parte de los telégrafos en América literalmente se achicharraron, o sea, se quemaron literalmente por toda la radiación que llegó. Después de eso se empezó a realizar un control un poco más estricto de la actividad solar, porque se llegó a la conclusión de que pudiésemos ser vulnerables. En 1989, perdón, en Canadá se dio también otra tormenta solar importante, la cual dejó a algunas partes de Canadá sin energía eléctrica, obviamente. Recientemente, en julio del año 2012, se dio otra tormenta solar importante, incluso tan fuerte como la que se dio durante el evento Carrington. Más sin embargo, nos salvamos por unas horas, ya que toda la concentración de la radiación y de la fuerza, las llamadas de la tormenta solar como tal, nos pasó cerca, pero siguió hacia lo que es Marte y el cinturón de asteroides. Investigaciones estiman que si nos hubiese tocado de frente esa tormenta solar, perdón, Estados Unidos hubiese retrocedido prácticamente 10 años a nivel tecnológico y a nivel de tecnología o todo lo relacionado con el tema eléctrico. Quiere decir que ellos prácticamente pudiesen haber estado 10 años recuperando toda la infraestructura eléctrica de la Unión Americana. Para que haya vida en el planeta tienen que haber condiciones atmosféricas adecuadas, ¿okay? Pero como ven, de los inicios, desde hace 800 millones de años que existe el planeta Tierra, han habido muchísimas oscilaciones de temperatura. Inicialmente el planeta Tierra es caliente y hubo varias extinciones. Al principio fueron bacterias, después fueron algas, después fueron los dinosaurios que se fueron extinguiendo debido a esas oscilaciones extremas de temperatura, y en el momento actual las oscilaciones son menos, pero hay una tendencia de que suba la temperatura y eso pudiera complicar nuestra existencia. Y todo eso va a depender de las condiciones de la atmósfera,
¿qué hay en la atmósfera? Pues principalmente el CO2 también tiene que ver con la temperatura. Esas oscilaciones del CO2 producidas por fenómenos naturales o por la misma vida en la Tierra, por las plantas, por los animales, ¿ok? Por nosotros mismos, ese CO2 también va a condicionar la temperatura de la atmósfera y del planeta Tierra, y actualmente estamos en una situación que el CO2 está por encima de 418 partes por millón y ha subido continuamente desde el inicio de la era industrial. Desde la revolución industrial se han producido más contaminantes y eso ha acumulado en la atmósfera. Entonces, ese CO2, cuando se acumula en la atmósfera, evita que los rayos solares se reflejen completamente. Ellos se van a mantener dentro de la troposfera y es lo que nos da el calor que nos mantiene vivos. ¿Okay? Los rayos vienen a la Tierra, se devuelven, pero debido al efecto invernadero que produce el CO2 y otros gases como el metano, el dióxido de nitrógeno, nosotros mantenemos la temperatura. Pero el exceso de CO2 que se está produciendo hace que se coloque un techo en la estratosfera, que es el efecto invernadero, y ese calor o los rayos solares que deberían de devolverse se mantienen en la troposfera, y entonces lo que se llama como calentamiento global, porque el 30% de los rayos solares deberían devolverse, lo devuelve la Tierra. Fíjense que nosotros estamos en un área bien particular, que es cerca del Ecuador. Ahí se absorbe mucha energía, hay calor, y eso va a condicionar esos fenómenos climáticos importantes y particulares que estudia la meteorología. Las direcciones de los vientos, la humedad, son muy difíciles y muy diferentes en la zona ecuatoriana, en la zona tropical, que en las áreas polares, donde hay menor absorción de energía, pero mayor liberación de esta, ¿ok? Y el comportamiento es diferente. Entonces vemos que cerca del Ecuador están las zonas de mayor calor, y ese calor ha venido aumentando en intensidad. Fíjense que hay más calor en el área de Asia, del este asiático, y en el área de Europa. En cambio nosotros, por ser una zona tropical, con la protección que nos da la vegetación del Amazonas, tenemos áreas menos calurosas y menos problemas de calor con respecto a Asia, afortunadamente. Entonces, ese aumento del calor se ha medido hasta en 51 grados centígrados, que fue la temperatura máxima que se ha medido en Jacoba Abad, eso queda en Pakistán. ¿Cómo interacciona esto con la salud? Pues nosotros tenemos por partida doble el problema, no solamente el clima, sino los contaminantes que generamos, los contaminantes que generan los propios eventos naturales. Entonces, los irritantes que están en la atmósfera producidos por la contaminación, por la actividad antropogénica, van a tener efecto directo en la salud del ser humano y también tienen efecto directo en el ecosistema. Pero esos contaminantes como el CO2, como los microparticulados, ¿okay? Y como el dióxido de nitrógeno, van a alterar el clima, porque dijimos el efecto invernadero, van a producir el cambio climático, y el cambio climático directamente, además de los contaminantes atmosféricos, también inciden sobre nuestra salud, por un lado. Por otro lado, incide sobre la seguridad alimentaria, porque se pierden las cosechas, ¿ok? Se pierden muchos cultivos y el ecosistema va a estar afectado también por perturbación de la biodiversidad. Entonces nuestros animales van a sufrir, los vectores van a migrar y van a haber enfermedades que están relacionadas directamente a la contaminación, directamente al cambio climático y directamente a las modificaciones del ecosistema. ¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta en cuanto a la salud y la meteorología? Pues que si no estamos pendientes de los eventos adversos, meteorológicos adversos, pues nos pueden ocurrir los desastres naturales y nosotros nos agarramos desprevenidos. Fíjense que lo que más se ocurren son las inundaciones, que son las azul oscuro, y las tormentas. Entonces, en la medida que avanzamos en el tiempo, vemos que van aumentando el número de tormentas y el número de inundaciones a nivel planetario, pero también están aumentando las temperaturas extremas. ¿Cuáles de ellas producen más muerte? Pues las que producen más muerte, aparentemente,
por lo que vemos aquí, el 39% son debido a las tormentas y un 34% debido a la sequía. Pero eso a lo largo del tiempo ha cambiado. Ahora hay más muertes por inundaciones y por tormentas y por supuesto están aumentando las muertes por temperaturas extremas e incendios. ¿Okay? Fíjense que desde hace varios años hay mayor cantidad de desastres naturales, pero hay menos muertes gracias a la preparación y a la tecnología de los que nos están monitoreando estos sistemas para producirlos a las alertas tempranas y el desarrollo y la profesionalización de los sistemas de protección civil a nivel internacional. Y eso es lo que ha disminuido la cantidad de muertes. Entonces, los desastres naturales más importantes han sido debido a sequía en Etiopía en 1983 y Venezuela está de noveno con 30.000 muertes debido al deslave o la inundación que ocurrió en 1999. Ahorita tenemos ese problema de calentamiento, de exceso de calor, pero en otras partes, en otras latitudes, hay el problema del frío, de las olas de frío, de las nevadas, y también está produciendo muertes. Entonces, en total hay 5 millones de muertes al año, más por oleadas de frío que por las oleadas de calor, debido a la liberación de energía y los chorros de corriente de los polos, porque se está derritiendo el Ártico. Ok, entonces estas muertes no van a depender mucho de los ingresos económicos, de la vulnerabilidad que tengan esos pueblos. Los desastres naturales ocurren tanto en los países con ingresos altos como en los países con ingresos medios. Pero son los países con ingresos medios y con ingresos bajos los que van a tener mayor número de muertes por su vulnerabilidad de estructura y por la poca preparación que tienen los sistemas de alerta temprana o las pocas medidas de adaptación que han tenido ante esta problemática de desastres naturales que se avecinan. Nosotros vamos a tener cada vez mayor calentamiento, cada vez mayor ola de calor, cada vez mayor inundación. Nos queda prepararnos, nos queda adaptarnos y mientras tanto evitar que se sigan produciendo con medidas de mitigación. Pero la salud se ve afectada porque las olas de frío y de calor afectan el sistema cardiovascular. Nosotros estamos hechos con un centro termorregulador interno que evita que nuestra temperatura interna sobrepase o sea inferior a 37 grados. Cuando la temperatura externa sobrepasa o hace que nuestro centro de control de temperatura interna no nos mantenga la temperatura normal, entonces cuando aparecen las enfermedades, como la deshidratación, los sofocos, la hipertensión arterial, ¿okay? Debido a las temperaturas muy extremas. Al haber sequía por el calor, entonces vamos a tener problemas de hidratación, vamos a tener problemas de nutrición porque se pierden las cosechas y vamos a tener problemas de enfermedades respiratorias porque pululan o se proliferan organismos, virus y bacterias, como el caso del COVID, ¿okay? Que fue una alteración en la biodiversidad y cepas muy virulentas, muy contagiosas, producen este tipo de pandemia. Además que vamos a tener poca disponibilidad y distribución del agua y eso también conlleva otras enfermedades como son las diarreas, la hepatitis. ¿Okay? Cuando hay exceso de lluvia o cuando hay cambios de temperaturas extremas, los vectores que transmiten las enfermedades como el dengue, el chikungunya, el Zika van a migrar o van a proliferar. Entonces, en zonas donde no se veía malaria, pueden haber mayor número de casos. En zonas donde no se veía Zika o chikungunya, van a aumentar o van a verse esos casos. Y en las zonas donde habitualmente vemos paludismo o malaria, los números de casos van a sobrepasar la cantidad habitual de pacientes que vemos. Entonces pasamos de endemia, que es el número de casos habituales, a epidemia, que es un excesivo número de casos que abarrotan los centros sanitarios y que obligan a tomar medidas de emergencia para proteger la salud. Entonces, esas enfermedades de transmisión por vectores, esas enfermedades respiratorias van a producir muerte y además los mismos centros sanitarios se ven afectados por el déficit de agua, se ven afectados por el déficit de energía o por las inundaciones y hay muertes secundarias. O sea, esos hospitales ya no pueden
atender a los pacientes con infarto, ya no pueden atender a los pacientes con alguna otra enfermedad y son muertos de enfermedades indirectas que también deberían de contabilizarse. Los argentinos y en España y a nivel mundial se ha determinado, ¿okay?, que los números de muertes va a depender de la temperatura. A partir de los 32 grados, fíjense cómo aumenta la cantidad de muertes en Buenos Aires, y a partir de una disminución de los 16 grados también van a aumentar el número de muertes en Buenos Aires. Eso lo mismo lo midieron en la ciudad de Rosario, en Argentina, y se ha corroborado en un estudio similar en Madrid, donde vemos que el cuerpo humano ya no puede tolerar temperaturas extremas, ya por encima de 30 grados tú no deberías exponerte, ¿ok? Deberías más bien protegerte, hidratarte, y porque van a venir las enfermedades debido a la deshidratación. Entonces tenemos la diarrea, tenemos la hepatitis, tenemos la leptospirosis, que es enfermedades producidas por las ratas, que también se van a aumentar en el caso de mala higiene por déficit de agua en las comunidades, y los virus como la influenza, como el COVID, también aumenta cuando hay temporadas de lluvia, cuando hay también temporadas de sequía. Entonces son enfermedades que tienen que ver con el clima, que tienen que ver con la estacionalidad. ¿Okay? Fíjense que los pacientes hipertensos van a hacer más crisis, sobre todo la población vulnerable, que son los adultos mayores. Van a hacer más crisis hipertensivas con respecto a los que no son tan mayores, a los menores de 50 años. Y los pacientes con infarto también van a aumentar en los adultos mayores esos casos de infarto con respecto a los jóvenes, que casi no se ve esa enfermedad, pero cuando hay olas de calor aumentan considerablemente los pacientes que consultan por infarto. Entonces es interesante que nosotros, los sanitarios, estemos pendientes de la información del meteorólogo y haya un trabajo interdisciplinario con los órganos de protección civil y con los gobiernos locales, regionales y nacionales, para poder hacer frente a estas medidas o a estos fenómenos naturales que cada vez van a seguir ocurriendo, pero que nosotros tenemos que aprender a defendernos, porque sí hay una afectación directa en la salud y sí hay una afectación directa en la provisión de alimentos y en la provisión de agua. Muchísimas gracias, es lo que quería decirle. Convencidos de nuestro camino y al amor a este mar inmortal, voluntarios todos unidos, a la onza juramos lealtad, adelante enfrentando al peligro, sin temor a cualquier condición, como todo valiente marino. Anclas en el corazón, orgullosos por nuestra labor de fe, enfilando hacia un mundo mejor. Adelante nos dice la patria, preservando la vida en la mar, y contigo alentamos el zarape, nuestro honor
seguridad. Navegante, guardián de la vida, vigilante del inmenso mar, siempre atentos, firmes y unidos, con moral, valentía y honor. Protegerte es nuestra gran misión, si a la mar nos llaman a la acción. Protegerte es nuestra gran misión, si a la mar nos llaman